Si existe un Dios, devuélveme a mi hija, gritó Carlos Méndez. El monitor cardíaco pitaba en línea plana. 30 minutos sin pulso. Su hija Sofía estaba muerta. Y el profesor de biología que nunca creyó en nada acababa de gritar al vacío, esperando un milagro que su ciencia decía era imposible. 6 meses antes. Carlos Méndez tenía 45 años y 20 años enseñando biología en el Liceo San Agustín. Su reputación era clara, el profesor ateo más famoso de la ciudad. La evolución no es teoría, es un hecho científico, decía cada semestre con convicción absoluta. Comprobado por evidencia fósil, genética, anatomía comparada. No necesitamos fe para explicar la vida, solo ciencia. Las quejas de padres religiosos llegaban constantemente a la dirección. Pero Carlos no cedía ni un milímetro. No estoy aquí para confirmar sus creencias, respondía con arrogancia apenas disimulada. Estoy aquí para enseñar la verdad. La verdad científica, no cuentos de hadas. El director, padre Ramírez, lo toleraba apenas. Carlos, esta es una escuela católica. Deberías al menos respetar las creencias de nuestros estudiantes. Respeto los hechos, padre, interrumpía Carlos. Y el hecho es que no hay evidencia científica de un creador divino. La vida surgió por química, física y azar. No por magia. El padre Ramírez suspiraba derrotado. Algún día vas a descubrir que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Cuando ese día llegue, la ciencia encontrará la explicación. Siempre lo hace. En casa, Carlos era diferente. Un padre amoroso. Sofía, su hija de 12 años, era su mundo entero. Papi, ¿es verdad que venimos de los monos? Preguntaba ella durante la cena con esa curiosidad inocente que tanto amaba. No exactamente, mi amor. Compartimos un ancestro común con los primates hace millones de años. La ciencia lo prueba con fósiles, con ADN, con evidencia sólida. ¿Y Dios? Sofía inclinaba la cabeza. ¿Dios hizo los monos? Carlos dudaba. No quería destruir la inocencia de su hija, pero tampoco quería mentir. Sofía, no hay evidencia científica de Dios. Las religiones son historias que la humanidad creó para explicar lo que no entendía. Pero ahora tenemos ciencia, y la ciencia explica todo. Elena, su esposa, fruncía el ceño desde la cocina. Carlos, ella tiene 12 años. Y merece saber la verdad. Elena era creyente. No fanática, pero sí tenía fe. Y eso causaba tensión constante en su matrimonio. No todo es ciencia, Carlos, decía ella a veces con frustración. Todo lo que importa es ciencia, respondía él con certeza absoluta. Un viernes por la tarde, Carlos estaba calificando exámenes en su escritorio cuando su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Señor Méndez? Una voz femenina nerviosa al otro lado. Soy la enfermera del colegio. Hay una emergencia. Su hija. Hubo un accidente en la piscina. El mundo de Carlos se detuvo por completo. ¿Qué? ¿Está bien? Venga al hospital general. Rápido, por favor. La línea se cortó. Carlos corrió hacia su coche, dejando todo tirado. Manejó como loco, con el corazón latiendo en su garganta y las manos temblando sobre el volante. Está bien. Debe estar bien. Es solo un susto. Pero cuando llegó al hospital y vio a Elena llorando en la sala de espera, supo que no era un susto. ¿Dónde está? Gritó Carlos. Está en reanimación, sollozó Elena. Carlos se ahogó. Estuvo bajo el agua demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo saben. Tal vez 5 minutos, tal vez más. Carlos sintió que sus piernas cedían. 5 minutos sin oxígeno. Su cerebro de científico sabía exactamente qué significaba. Daño cerebral irreversible, si es que sobrevivía. Un doctor salió con rostro grave. ¿Familia de Sofía Méndez? Soy su padre, Carlos se adelantó. ¿Cómo está? El doctor dudó, buscando las palabras correctas. Estamos haciendo todo lo posible, pero lleva 15 minutos sin pulso. Hemos intentado reanimación cardiopulmonar, desfibrilación, medicamentos de emergencia. Su corazón no responde. ¿Qué significa eso? Preguntó Carlos, aunque ya sabía la respuesta. Significa que las probabilidades son muy bajas. Deberían prepararse para lo peor. No. Carlos lo agarró del cuello de la bata. Sigan intentando. No se rindan. Señor Méndez, después de 15 minutos, incluso si lográramos reanimarla,
el daño cerebral sería. Me importa un carajo el daño cerebral. Es mi hija. Sálvenla. Elena lo separó, llorando. Carlos, por favor. Déjalos trabajar. Carlos se dejó caer en una silla con las manos en la cabeza. Su mente científica procesaba los números fríamente. 15 minutos sin oxígeno, muerte cerebral, probabilidad de supervivencia 0.01%. No puede ser. No puede terminar así. Elena se arrodilló frente a él y tomó sus manos. Carlos, tenemos que rezar. ¿Rezar? La miró con incredulidad. ¿Rezar a quién? ¿A un dios imaginario? Por favor, solo esta vez. Por ella. Carlos negó con la cabeza. No voy a fingir. No voy a mentirme. Sofía necesita medicina, no oraciones. Pero los minutos pasaron. 20 minutos sin pulso. 25. 30. Finalmente, el doctor salió nuevamente. Esta vez con lágrimas en los ojos. Lo siento. Hicimos todo lo que pudimos, pero ella ya no está. Elena gritó. Un grito que rasgó el alma de todos los presentes. Carlos no podía moverse, no podía respirar, no podía creer. ¿Puedo verla? Susurró. El doctor asintió en silencio. Carlos entró a la sala de emergencias y vio a su hija. Pequeña, pálida, inmóvil. Los labios azules, el pecho quieto, la vida ausente. Se acercó lentamente y tocó su mano. Fría. Tan terriblemente fría. Sofía, mi pequeña. Perdóname. Perdóname por no poder salvarte. Elena entró detrás de él y se derrumbó sobre el cuerpo de su hija, sollozando y rezando. Dios, por favor, no te la lleves. No te la lleves. Y Carlos, sintiendo la furia más grande de su vida, miró hacia el techo, hacia el vacío que siempre había creído, y gritó con toda su alma. Si existe un Dios. Si realmente existe, pruébalo. Devuélveme a mi hija. Ahora. Silencio. Solo el pitido constante del monitor en línea plana. Muerte definitiva, científica, irrevocable. Carlos cayó de rodillas, llorando. Siempre tuve razón. No existe nada. Solo somos carne, y cuando morimos, solo hay oscuridad. Pero entonces, en ese momento de absoluta desesperación, el monitor emitió un pitido. Después otro. Después otro. Carlos levantó la mirada con el corazón deteniéndose. ¿Qué? El doctor corrió hacia el monitor con los ojos desorbitados. No es posible. Tiene pulso. Tiene pulso. Enfermeras corrieron dentro. Elena levantó su cabeza, temblando. Y Carlos miraba el monitor donde el corazón de su hija, después de 30 minutos de muerte, latía. Sofía tosió, escupió agua y abrió los ojos. «Papi, ¿qué pasó?» Elena gritó de alegría, abrazándola y llorando. «Gracias Dios. Gracias. Gracias». Los doctores trabajaban frenéticamente, revisando signos vitales y murmurando entre ellos. «Esto es imposible. 30 minutos sin pulso. Debería tener daño cerebral masivo. Pero sus reflejos son normales». Carlos se quedó paralizado, mirando a su hija viva, respirando, hablando, después de estar médicamente muerta. Su mente científica intentaba procesar, buscar explicaciones. Pero no las había. Absolutamente ninguna. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y en ese momento, Carlos Méndez, el hombre que solo creía en la ciencia, que solo confiaba en la lógica, que solo aceptaba lo que podía medir, se enfrentó a algo que su ciencia no podía explicar. Un milagro. Real, innegable, aterrador. Sofía pasó 3 días en el hospital bajo observación constante. Los doctores no entendían nada. 30 minutos sin oxígeno y 0 daño cerebral. Es extraordinario, decía el neurólogo revisando las resonancias con incredulidad. No hay explicación médica. Ninguna. Carlos escuchaba pero no respondía. Su mente estaba en caos absoluto, intentando reconciliar lo que vio con lo que sabía, con lo que siempre creyó. Tiene que haber una explicación racional. Tiene que haberla. Pero cuanto más pensaba, menos sentido tenía todo. Elena, en cambio, estaba radiante de felicidad. Es un milagro, Carlos. Dios escuchó mi oración y nos devolvió a nuestra hija. No fue Dios, respondía Carlos automáticamente. Fue algún fenómeno médico, algo que la ciencia aún no comprende. ¿Después de 30 minutos? Elena lo miraba fijamente. Carlos,
Tú sabes mejor que nadie que esto no es posible. Todo es posible si entendemos los mecanismos correctos. Pero su voz no sonaba convincente, ni siquiera para él mismo. Cuando Sofía fue dada de alta, la noticia se había extendido por todo el colegio y por todo el pueblo. La niña que resucitó. El milagro del Liceo San Agustín. Carlos odiaba esas palabras. Milagro. Como si la realidad pudiera suspenderse, como si las leyes naturales pudieran romperse. Pero, ¿no era exactamente eso lo que había presenciado? El lunes, Carlos regresó a trabajar esperando que todo fuera normal. Pero no lo fue. Los pasillos se quedaban en silencio cuando pasaba. Los estudiantes lo miraban diferente. Los profesores susurraban. Y cuando entró a la sala de profesores, todas las conversaciones se detuvieron abruptamente. Carlos, gracias a Dios que Sofía está bien, dijo la profesora de religión, hermana Teresa, con una sonrisa compasiva. Gracias a los médicos, corrigió Carlos automáticamente. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Carlos, todos escuchamos lo que pasó, habló el profesor de física, Tomás. 30 minutos sin pulso y sin daño cerebral. Eso es. Bueno, es inusual. Es inexplicable por ahora, agregó otro profesor, pero la ciencia lo explicará eventualmente. ¿Eventualmente? Hermana Teresa levantó una ceja. O tal vez hay cosas que la ciencia no puede explicar. Carlos sintió su sangre hervir. Todo puede ser explicado. Solo necesitamos más información, más datos, más investigación. O más fe, sugirió hermana Teresa suavemente. La fe nos salva vidas. La medicina lo hace. ¿Y cuando la medicina falla? Preguntó ella. ¿Cómo falló con tu hija? ¿Y aún así ella vive? Carlos no tenía respuesta. Se levantó bruscamente. Tengo que preparar mi clase. Y salió, ignorando las miradas y las preguntas, ignorando la duda que comenzaba a crecer en su pecho como un tumor maligno. Su primera clase del día era biología avanzada con estudiantes de último año. Los más críticos, los que pensaban por sí mismos. Cuando entró, todos estaban en silencio, mirándolo con una intensidad que nunca había visto antes. Buenos días, dijo Carlos dejando sus libros sobre el escritorio. Buenos días, profesor, respondieron al unísono. Carlos comenzó la clase hablando de genética, de mutaciones, de selección natural. Pero podía sentir la tensión en el aire, las miradas, las preguntas no dichas flotando como fantasmas. Finalmente, un estudiante levantó la mano. Martín, uno de los mejores. Curioso, brillante, implacable. Sí, Martín. Profesor, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que su hija estuvo muerta por media hora? El salón quedó en completo silencio. Carlos sintió todos los ojos clavados sobre él. Sí, es verdad. Estuvo sin pulso durante aproximadamente 30 minutos. Pero eso es imposible, ¿verdad? Martín frunció el ceño. Usted nos enseñó que después de 4 minutos sin oxígeno, el cerebro sufre daño irreversible. Así es, normalmente. ¿Normalmente? Otra estudiante, Ana, habló. ¿Entonces su hija es anormal? No, ella está perfectamente bien, sin daño alguno. ¿Cómo? Preguntó Martín con genuina confusión. ¿Cómo es eso posible? Carlos abrió la boca, pero no salieron palabras. Porque no tenía respuesta. Ninguna respuesta científica. No lo sé, admitió finalmente. Un murmullo recorrió el salón como electricidad. ¿Es un milagro? Preguntó Ana. ¿Como dice la hermana Teresa? No. No hay milagros, solo fenómenos que aún no comprendemos. Pero profesor, Martín se inclinó hacia adelante. Si la ciencia no puede explicarlo, ¿no significa eso que hay algo más? ¿Algo más allá de la ciencia? No. Significa que necesitamos más investigación, más datos, más. O más fe. Interrumpió Ana. Carlos golpeó el escritorio con fuerza. El sonido resonó en el salón silencioso como un disparo. La fe no es conocimiento. La fe es rendirse. Es aceptar la ignorancia como respuesta. Y yo no acepto eso. Los estudiantes lo miraban, algunos asustados, otros confundidos, todos sorprendidos por su explosión emocional. Continúen leyendo el capítulo 7. Los veo mañana. Y salió del salón antes de que terminara la clase, algo que nunca había hecho en 20 años de enseñanza. Caminó por los pasillos vacíos con las manos temblando hasta llegar al baño. Se encerró en un cubículo y se dejó caer, respirando profundamente.
¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo explicar esto? Alguien entró al baño. ¿Carlos? Era la voz del padre Ramírez. Sé que estás ahí. Carlos no respondió. Sé por lo que estás pasando. Es difícil cuando lo que creemos es desafiado por la realidad. No estoy siendo desafiado. Solo estoy buscando respuestas. Tal vez las respuestas que buscas no están en tus libros. Entonces no son respuestas, son cuentos de hadas. Carlos abrió la puerta y salió. El padre Ramírez lo miró con profunda compasión. Carlos, Dios te devolvió a tu hija. ¿No te das cuenta? La medicina la devolvió, o la suerte, o algún fenómeno biológico desconocido. ¿Y si fue Dios? Preguntó el sacerdote. ¿Podrías aceptarlo? Carlos lo miró directamente a los ojos. No, porque si acepto eso, entonces tengo que aceptar que he estado equivocado durante toda mi vida. Y no puedo hacer eso. El padre Ramírez asintió tristemente. Entonces seguirás sufriendo, porque la verdad no espera tu permiso para ser verdad. Y se fue, dejando a Carlos solo con sus dudas, con sus miedos, y con una pregunta que no podía responder. Esa noche en casa, Sofía estaba dibujando en la mesa, completamente recuperada, como si nada hubiera pasado. Carlos la observaba con una mezcla de amor y terror inexplicable. «Papi, ¿estás enojado conmigo?», dijo Sofía sin levantar la vista. «¿Qué? No, mi amor. ¿Por qué piensas eso?». «Porque cuando estaba en el hospital escuché lo que dijiste. Le gritaste a Dios. Y Dios me trajo de vuelta, pero tú todavía no crees en Él». Carlos sintió un nudo apretándose en su garganta. «Sofía, yo. Está bien, papi. El Señor me dijo que estarías confundido por un tiempo». Carlos se congeló completamente. «¿Qué Señor?». «El Señor que vi cuando estaba, ya sabes, muerta. Vi a un señor con ropa blanca. Me dijo que no era mi tiempo, que mi papi todavía me necesitaba, y que yo tenía que regresar para ayudarte a ver». «¿Ver qué?», susurró Carlos con el corazón acelerado. Pero sus ojos, papi, sus ojos eran como si pudieran ver todo. Pasado, presente, futuro. Y cuando me miró, sentí que me conocía más de lo que yo me conozco. Carlos abrazó a su hija con lágrimas cayendo libremente. Porque en ese momento supo, con certeza aterradora, que algo más grande que la ciencia había entrado a su vida. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. Sofía inclinó su cabeza como si estuviera recordando algo lejano. Que la ciencia no es enemiga de Dios. Que ambos vienen del mismo lugar, de la verdad. Y que tú vas a entenderlo pronto. Carlos no podía hablar, no podía moverse. Su hija, su pequeña hija de 12 años, acababa de decir algo que él había rechazado toda su vida. ¿Quién era ese señor, Sofía?, preguntó con voz temblorosa. Sofía sonrió con una serenidad que no era propia de su edad. No me dijo su nombre, pero sus ojos, papi, sus ojos eran como si pudieran ver todo. Pasado, presente, futuro. Y cuando me miró, sentí que me conocía más de lo que yo me conozco. Carlos abrazó a su hija con lágrimas cayendo libremente. Porque en ese momento supo, con certeza aterradora, que algo más grande que la ciencia había entrado a su vida. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. Las semanas pasaron, pero Carlos no mejoraba. Si acaso, empeoraba cada día más. No podía dormir. Cada noche miraba el techo repitiendo las palabras de Sofía en su mente. El Señor me dijo que no era mi tiempo. Que tú tenías que ver. Que la ciencia no es enemiga de Dios. No tiene sentido, gritaba en la oscuridad. Nada de esto tiene sentido. Elena se despertaba preocupada. Carlos, por favor, tienes que descansar. ¿Descansar? ¿Cómo puedo descansar cuando todo lo que creí, todo lo que enseñé durante 20 años, está siendo cuestionado? No está siendo cuestionado, está siendo expandido. Hay espacio para ambos, para la ciencia y para Dios. No lo hay. Carlos apartó su mano bruscamente. O la ciencia explica todo o no explica nada. No puede ser ambas cosas. ¿Por qué no?, preguntó Elena suavemente. Carlos no tenía respuesta. Solo frustración, rabia y miedo. En el colegio las cosas empeoraron rápidamente. Los estudiantes lo miraban diferente, ya no con admiración sino con algo que parecía lástima. Como si fuera él quien no entendía, no ellos. Su clase de biología, antes llena de debates apasionados, ahora estaba tensa e incómoda como una cuerda a punto de romperse.
Hoy hablaremos de la teoría del Big Bang, comenzó Carlos una mañana. El origen del universo hace aproximadamente 14.000 millones de años. Una singularidad explotó creando espacio, tiempo y materia. Martín levantó la mano inmediatamente. Sí, profesor, ¿y qué causó esa explosión? ¿Qué había antes de la singularidad? No sabemos aún, pero eventualmente la ciencia lo descubrirá. O tal vez fue Dios quien causó el Big Bang. Ana habló desde atrás. Carlos sintió su mandíbula tensarse dolorosamente. Eso no es científico. ¿Por qué no? Insistió Ana. Si algo causó la explosión y no sabemos qué fue, ¿no es válido considerar que fue un creador? Porque no hay evidencia de un creador. Tampoco hay evidencia de lo que causó el Big Bang, señaló Martín. Entonces ambas son teorías, ¿no? No. Carlos golpeó el escritorio con fuerza. Una es ciencia, la otra es fe. Ana lo miraba fijamente. ¿Cómo la fe que salvó a su hija? El salón quedó en silencio absoluto. Carlos sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Clase terminada. Váyanse. Pero profesor, aún quedan 20 minutos. He dicho que se vayan. Los estudiantes salieron murmurando, preocupados y asustados. Carlos se quedó solo con las manos temblando, el corazón acelerado y su mundo desmoronándose pieza por pieza. Una hora después fue llamado a la oficina del director. Padre Ramírez lo esperaba, pero no estaba solo. El director académico don Fernando y 3 miembros de la junta escolar, incluyendo al presidente, señor Villalobos. Siéntese, Carlos, dijo el padre Ramírez con tono grave. Carlos se sentó sabiendo exactamente lo que venía. Carlos, hemos recibido múltiples quejas, comenzó don Fernando. De estudiantes, de padres, sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? He estado enseñando como siempre. Has estado gritando a tus estudiantes, interrumpió el señor Villalobos, terminando clases temprano y, según reportes, teniendo episodios emocionales. Episodios emocionales. Carlos se levantó bruscamente. Mi hija estuvo muerta, y nadie puede explicar cómo volvió. Disculpen si eso me tiene un poco alterado. Nadie te culpa por estar alterado, Carlos, dijo el padre Ramírez suavemente, pero los estudiantes necesitan estabilidad. Necesitan un profesor que pueda guiarlos, no uno que esté perdido. No estoy perdido. Solo estoy buscando respuestas. ¿Y las has encontrado? Preguntó don Fernando. Carlos no respondió. No podía. Carlos, esta es una escuela católica. El señor Villalobos se inclinó hacia adelante. Siempre te hemos permitido enseñar desde tu perspectiva científica, incluso cuando contradice nuestras creencias, porque respetamos la ciencia. Pero ahora parece que tú ya no respetas nada. Yo respeto la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Preguntó el padre Ramírez. ¿Que tu hija vive por azar o que vive por gracia? Carlos sintió lágrimas de frustración amenazando con salir. No lo sé. Ya no sé nada. Un silencio pesado cayó sobre la oficina como una lápida. Carlos, creemos que necesitas un descanso, dijo don Fernando finalmente. Tiempo para procesar, para sanar. ¿Me están suspendiendo? Te estamos dando una licencia pagada por 2 meses para que pongas tu vida en orden. No necesito una licencia. Necesito trabajar. Es lo único que sé hacer. Y volverás a enseñar cuando estés listo, aseguró el padre Ramírez. Pero ahora no lo estás. Carlos quiso protestar, pero sabía que tenían razón. No estaba bien. No podía enseñar cuando él mismo no sabía qué creer. Está bien. Tomaré la licencia. Bien. Y Carlos, usa este tiempo para buscar lo que sea que necesites encontrar. Carlos salió de la oficina sintiéndose vacío y derrotado. Por primera vez en su vida no tenía respuestas, solo preguntas que lo aterrorizaban. Esa tarde caminó sin rumbo por las calles del pueblo hasta que se encontró frente a una iglesia. La iglesia de San Miguel, vieja y de piedra, con las puertas abiertas. Carlos se detuvo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero algo lo jalaba, una curiosidad mezclada con necesidad que no podía explicar. Entró. El interior estaba fresco, silencioso y vacío, excepto por un hombre sentado en la primera banca con la cabeza inclinada, rezando. Carlos caminó lentamente por el pasillo central, mirando las imágenes religiosas, los vitrales, el crucifijo sobre el altar. Símbolos. Solo símbolos de superstición humana. Pero entonces, ¿por qué sentía algo?
¿Por qué su corazón latía más rápido? El hombre en la primera banca se levantó y se volvió. Carlos vio su rostro. Joven, tal vez 35 años, ropa simple de jeans y camisa blanca. Pero sus ojos eran diferentes. Profundos, antiguos, como si hubieran visto 1000 vidas. Buenas tardes, dijo el hombre con una sonrisa suave. Buenas tardes, respondió Carlos automáticamente. No te he visto aquí antes. No vengo a iglesias. Solo estaba caminando. A veces los pies nos llevan donde el corazón necesita estar. Carlos frunció el ceño. No creo en eso. No creo en nada de esto. Señaló alrededor con un gesto despectivo. El hombre no pareció ofendido, solo curioso. ¿Nada? Entonces, ¿por qué entraste? Ya dije, estaba caminando. ¿Y de casualidad entraste a una iglesia? El hombre sonrió. ¿El profesor de biología que no cree en Dios entrando a la casa de Dios? Carlos se congeló completamente. ¿Cómo sabes quién soy? Sé muchas cosas, Carlos. Sé que tu hija Sofía murió y volvió. Sé que eso destruyó tu visión del mundo. Y sé que estás aquí buscando algo que tu ciencia no puede darte. ¿Quién eres tú? Carlos retrocedió. ¿Me estás espiando? No, pero te he estado observando, esperando el momento correcto para hablar contigo. ¿Por qué? Porque tienes preguntas y yo tengo respuestas. No las que esperabas, pero las que necesitas. Carlos quiso irse, quiso salir corriendo, pero sus pies no se movían. ¿Qué respuestas? El hombre caminó hacia él lentamente, sin prisa, sin amenaza. La respuesta a por qué tu hija vive. La respuesta a por qué la ciencia falló. Y la respuesta a la pregunta que más te aterra. ¿Qué pregunta? El hombre lo miró directamente a los ojos y Carlos sintió como si ese hombre pudiera ver dentro de su alma, dentro de cada rincón oscuro que había escondido durante años. Si Dios existe, ¿qué significa eso para ti? ¿Para todo lo que has enseñado? ¿Para todo lo que eres? Carlos sintió lágrimas amenazando con salir. No quiero esa respuesta, porque si Dios existe, entonces he estado equivocado durante toda mi vida. Y he guiado a cientos de estudiantes por el camino equivocado. No el camino equivocado, un camino incompleto, corrigió el hombre suavemente. La ciencia es verdad, Carlos, pero no es toda la verdad. Es como estudiar las notas de una sinfonía sin escuchar la música. Las notas son reales pero no capturan la belleza, la intención, el alma del compositor. Carlos quería discutir, quería argumentar, pero no podía. Porque esas palabras resonaban de una manera que lo aterrorizaba. ¿Quién eres? Preguntó de nuevo. El hombre sonrió. Alguien que conoce tanto la ciencia como la fe. Alguien que creó ambas. Y alguien que te ha estado esperando desde antes de que nacieras. Eso no tiene sentido. ¿Como una niña muriendo por 30 minutos y volviendo sin daño cerebral? El hombre inclinó su cabeza. ¿Eso tiene sentido? Carlos no pudo responder. Ven, siéntate conmigo y déjame mostrarte lo que tu ciencia no puede, pero tu corazón siempre supo. Y Carlos, a pesar de todo su escepticismo, a pesar de todas sus dudas, a pesar de toda su resistencia, se sentó. Porque en el fondo, en lo más profundo de su ser, sabía que este hombre tenía las respuestas que él había estado buscando toda su vida. Carlos se sentó en la banca junto al extraño. Su corazón latía con fuerza, mitad miedo, mitad anticipación. ¿Qué quieres mostrarme? Preguntó finalmente. El hombre sonrió. La verdad. Pero primero, déjame preguntarte algo. Carlos asintió cautelosamente. Cuando enseñas evolución, hablas de mutaciones aleatorias, selección natural, supervivencia del más apto, ¿correcto? Sí, eso es ciencia básica. ¿Y crees que todo el universo, toda la vida, surgió por azar? ¿Sin propósito, sin diseño? Así es como funciona la evolución. No necesitas un diseñador, solo tiempo y probabilidad. Interesante, el hombre se inclinó hacia adelante. Entonces déjame hacerte otra pregunta. Si encuentras un reloj en el bosque, ¿asumes que surgió por azar o asumes que alguien lo diseñó? Un reloj es diferente. Los relojes no se reproducen, no evolucionan. Pero tienen orden, tienen propósito. Cada pieza funciona en armonía para un objetivo específico. Ahora mira una célula, una sola célula. El hombre sacó un teléfono y buscó una imagen. Una célula bajo microscopio electrónico. Mira esto. El ADN, las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplásmico.
todo funcionando en perfecta armonía, más complejo que cualquier reloj. Y me dices que esto surgió por azar. Surgió por miles de millones de años de evolución. Pequeños cambios acumulándose. ¿Y el primer cambio? Preguntó el hombre. ¿La primera célula? ¿Cómo surgió? ¿Por azar? Abiogénesis. Moléculas orgánicas formándose en condiciones específicas. ¿Condiciones específicas? El hombre sonrió. Carlos, para que una sola proteína funcional se forme por azar, la probabilidad es 1 en 10 elevado a la 64. Eso es más átomos de los que hay en el universo observable. Y necesitas miles de proteínas trabajando juntas para una célula. Carlos quería discutir, pero conocía esos números. Conocía las probabilidades imposibles. Aún es posible, insistió débilmente. ¿Posible? El hombre se reclinó. Carlos, si yo te dijera que un tornado pasó por un depósito de chatarra y accidentalmente ensambló un Boeing 747, ¿me creerías? No, eso es ridículo. Pero es más probable que un tornado ensamble un avión que la vida surja por azar. Y aún así crees lo segundo, pero no lo primero. ¿Por qué? Carlos sintió frustración creciendo como una marea. Porque la alternativa es que, presionó el hombre. ¿Es aceptar que hay un diseñador? ¿Y eso te aterra? No me aterra. Es solo que no hay evidencia de un diseñador. ¿No la hay? El hombre se levantó. Carlos, cada ecuación que enseñas, cada ley física, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, todas funcionan con precisión matemática perfecta. ¿Y me dices que no hay diseño? Esas son leyes naturales. No necesitan un creador. ¿De verdad? El hombre caminó hacia él. Entonces explícame, ¿por qué el universo sigue leyes? ¿Por qué no es caos total? ¿Por qué hay orden? ¿De dónde vienen las leyes? Carlos abrió su boca, pero no salieron palabras. Porque esa pregunta nunca había podido responderla. Ningún científico podía. Las leyes existen. Simplemente existen. ¿Cómo Dios simplemente existe? Sonrió el hombre. No es lo mismo. ¿Por qué no? Ambos son fundamentos. Ambos no tienen explicación dentro del sistema. Ambos simplemente son. Pero tú aceptas uno y rechazas el otro. Carlos sintió su mente girando fuera de control. Esto es sofismo. Estás jugando con palabras. No estoy jugando, dijo el hombre seriamente. Estoy mostrándote que tu ciencia, por brillante que sea, siempre llega a un punto donde tiene que aceptar algo sin explicación, algo fundamental, algo de fe. La ciencia no requiere fe. ¿No? Entonces dime, ¿has visto un átomo con tus propios ojos? No, pero tenemos evidencia de... Evidencia indirecta, interrumpió el hombre. Confías en ecuaciones, en modelos, en instrumentos. Pero nunca has visto un átomo directamente. Y aún así crees en ellos. Eso es fe. Carlos sintió su fundamento desmoronándose como arena. Es diferente. Los átomos tienen evidencia científica. ¿Cómo tu hija? Preguntó el hombre suavemente. ¿Tu hija viviendo después de 30 minutos de muerte? ¿Eso no es evidencia? Carlos se quedó sin palabras, completamente derrotado. El hombre se acercó y puso una mano sobre su hombro. Carlos, no estoy pidiendo que abandones la ciencia. La ciencia es hermosa, es verdadera, es mía. Yo la creé junto con todo lo demás. Carlos levantó la mirada bruscamente. ¿Tuya? ¿Qué quieres decir con? Pero entonces lo vio. En los ojos del hombre. Algo imposible, algo que su mente rechazaba pero su corazón reconocía con terror y asombro. Tú eres. Sí, soy quien crees que soy. Y Carlos, he estado esperándote durante mucho tiempo. Carlos retrocedió temblando violentamente. No, no es posible. Esto es una alucinación. Estoy teniendo un colapso nervioso. No lo estás, dijo el hombre, Jesús, con firmeza. Estás teniendo un despertar. Y sé que te aterra, pero necesito que escuches, porque hay algo más grande que tu ciencia en juego. ¿Qué cosa? Jesús caminó hacia el altar y señaló hacia las puertas de la iglesia. Allá afuera hay un hombre, el director Villalobos, presidente de la Junta Escolar. ¿Lo conoces? Sí. ¿Qué hay con él? Él es quien realmente controla tu escuela, y no es quien dice ser. Durante años ha estado usando la escuela para lavar dinero de negocios ilegales. Drogas, extorsión, corrupción.
Carlos sintió escalofríos recorriendo su espina dorsal. Eso es imposible. Villalobos es un benefactor. Dona millones a la iglesia. Dona dinero sucio, corrigió Jesús. Y el padre Ramírez no lo sabe, pero tú vas a descubrirlo y vas a exponerlo. ¿Yo? Carlos negó. No puedo. Estoy suspendido. Nadie me escuchará. Te escucharán porque yo estaré contigo. Y porque la verdad siempre sale a la luz. ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo haces tú? Jesús sonrió con tristeza infinita. Porque yo trabajo a través de la gente, Carlos. A través de corazones dispuestos, de manos valientes, de voces que claman justicia. Yo pude haber salvado a tu hija directamente, pero en lugar de eso te di la oportunidad de gritar, de dudar, de cuestionar. Para que cuando ella volviera supieras con absoluta certeza que hay algo más grande que la ciencia. Carlos sintió lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Por qué mi hija? ¿Por qué tuvo que morir para que yo aprendiera una lección? Ella no murió para enseñarte una lección, dijo Jesús suavemente. Ella murió porque el mundo está roto, porque hay accidentes, porque la vida es frágil. Pero yo la traje de vuelta porque su propósito aún no termina. Y porque tu propósito apenas comienza. ¿Mi propósito? Sí. Mostrarle al mundo que la ciencia y la fe no son enemigas, que ambas buscan la verdad, que ambas vienen de mí. Y que juntas pueden iluminar lo que separadas nunca podrían. Carlos cayó de rodillas llorando. Todo su orgullo, todo su escepticismo, todo su mundo derrumbándose. Y en su lugar algo nuevo naciendo, algo aterrador y hermoso a la vez. No sé si puedo. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Jesús se arrodilló junto a él y puso ambas manos sobre su cabeza. Nunca has sido fuerte por ti mismo, Carlos. Pero conmigo eres inquebrantable. Y juntos vamos a exponer la corrupción, salvar tu escuela y mostrarle a tus estudiantes que la búsqueda de la verdad siempre, siempre conduce a mí. Carlos sintió algo. Una calidez, una paz, una fuerza que nunca había experimentado en toda su vida. Y supo, con certeza absoluta, que su vida había cambiado para siempre. Carlos salió de la iglesia transformado. No externamente, pero por dentro todo había cambiado. Su mente, antes llena de certezas absolutas, ahora estaba llena de asombro. Su corazón, antes cerrado a cualquier posibilidad más allá de lo material, ahora palpitaba con propósito divino. Y sus manos, antes inútiles para hacer justicia, ahora tenían una misión clara: exponer a Villalobos, salvar la escuela, probar que la justicia existe. Pero, ¿cómo? Jesús caminaba junto a él, invisible para los demás transeúntes, pero Carlos lo sentía. Su presencia, su guía, su fuerza. ¿Qué hago ahora?, preguntó Carlos en voz baja. Busca la verdad como siempre lo has hecho, pero esta vez con fe. ¿Dónde empiezo? En los archivos de la escuela. Los registros financieros, las donaciones de Villalobos. Hay inconsistencias, números que no cuadran, dinero que aparece y desaparece sin explicación. Pero estoy suspendido. No puedo acceder a esos archivos. Jesús sonrió. ¿Recuerdas a Marta, la secretaria académica? Sí. ¿Qué hay con ella? Ella también sospecha de Villalobos. Durante años ha visto cosas extrañas, donaciones sin recibo, reuniones secretas. Y tiene acceso a todo. Habla con ella esta noche. Carlos asintió sintiendo adrenalina mezclarse con miedo. ¿Y si me descubren? Entonces te defenderé, como defendí a tu hija, como siempre defiendo a los que buscan justicia. Esa noche Carlos fue a la casa de Marta. Una mujer de 60 años con lentes gruesos y una sonrisa amable, pero ojos inteligentes, muy inteligentes. Profesor Méndez, ¿qué hace aquí?, dijo sorprendida al abrir la puerta. Necesito hablar contigo sobre Villalobos. La expresión de Marta cambió de sorpresa a cautela absoluta. Entre. Rápido. Dentro de su casa, Marta cerró todas las cortinas y se sentó frente a Carlos. ¿Qué sabe?, preguntó directamente. Sé que algo está mal con las finanzas de la escuela, con las donaciones. Y necesito pruebas. Marta estudió su rostro por un largo momento. ¿Por qué debería confiar en usted? Usted siempre fue distante, enfocado solo en su ciencia. Porque cambié. Porque vi algo que no puedo explicar. Y porque alguien me pidió que hiciera lo correcto. ¿Quién? Carlos dudó. Alguien en quien ahora creo. Marta asintió lentamente, como si entendiera algo profundo. Está bien. Le mostraré lo que he estado guardando durante años.
Fue a su habitación y regresó con una caja llena de documentos. Copias de registros financieros, recibos, correos electrónicos impresos. He estado documentando todo desde hace 5 años, desde que noté la primera irregularidad. Villalobos dona millones, pero el dinero nunca va donde dice. Parte se queda en cuentas fantasma, parte desaparece, y parte se usa para sobornar. Carlos revisaba los documentos con ojos de científico, buscando patrones, inconsistencias, evidencia sólida. Y la encontró. Montones de evidencia irrefutable. Esto es suficiente para enviarlo a prisión, susurró. Pero nadie me escuchará a mí. Soy solo una secretaria. Villalobos tiene conexiones con políticos, jueces, policías. Entonces necesitamos ir más alto, a los medios, a fiscales federales, a alguien que no pueda ser comprado. ¿Y quién es ese alguien?, preguntó Marta escépticamente. Carlos cerró los ojos recordando las palabras de Jesús. La verdad siempre sale a la luz. Hay una periodista, Ana Gutiérrez, del Periódico Nacional. Investiga corrupción. Es implacable, honesta. Si le mostramos esto lo publicará. ¿Y si Villalobos la amenaza? Es peligroso, muy peligroso. Lo sé, pero tenemos que intentarlo. Por los estudiantes, por la escuela, por la justicia. Marta asintió con lágrimas en los ojos. Está bien. Hagámoslo. Los siguientes 3 días Carlos y Marta trabajaron en secreto, organizando evidencia, verificando datos, construyendo un caso irrefutable. Carlos usaba su mente científica, su atención al detalle, su rigor metodológico. Pero ahora con un propósito más grande, no solo buscar verdad sino servir justicia. Jesús aparecía ocasionalmente, guiando, señalando detalles que Carlos había pasado por alto, conectando puntos invisibles. Mira este depósito y compáralo con esta fecha, el día que la escuela recibió la nueva biblioteca. Carlos revisaba y encontraba que el dinero donado para la biblioteca en realidad venía de una empresa fantasma vinculada al narcotráfico. Es lavado de dinero. Villalobos está usando la escuela para limpiar dinero de drogas. Y el padre Ramírez no sabe nada. Es inocente pero ciego por la gratitud. Finalmente tenían todo. Un dossier completo con cientos de páginas, documentos bancarios, correos electrónicos, testimonios de Marta, fotos, evidencia irrefutable. Carlos contactó a Ana Gutiérrez, la periodista. Una mujer de 40 años con reputación de incorruptible. Señorita Gutiérrez, tengo información sobre corrupción en el Liceo San Agustín. ¿Le interesa? Depende. ¿Qué tipo de corrupción? Lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Con pruebas. Un silencio. Después, nos vemos mañana en un lugar público. Traiga todo. Al día siguiente Carlos y Marta se encontraron con Ana en un café del centro. Le mostraron todo, documento por documento. Ana revisaba con ojos expertos, haciendo preguntas, verificando, tomando notas meticulosas. 2 horas después cerró el último archivo y miró a Carlos. Esto es explosivo. Si publico esto Villalobos irá a prisión, pero también intentará destruirnos. A mí, a ustedes, a cualquiera involucrado. Lo sé, pero es lo correcto. Ana estudió su rostro. Usted es el profesor ateo, ¿verdad? He oído de usted. Famoso por rechazar la religión. ¿Y ahora está haciendo esto por qué? ¿Justicia divina? Carlos sonrió. Digamos que aprendí algo nuevo sobre la verdad. Ana asintió. Está bien. Publicaré esto. Página completa mañana en la mañana. Pero prepárense, va a haber tormenta. Y tenía razón. La mañana siguiente el periódico publicó primera plana, lavado de dinero en escuela católica, director vinculado al narco. Con fotos, documentos, todo expuesto para que el país entero lo viera. El pueblo explotó. Padres furiosos, estudiantes asustados. La Policía Federal llegó arrestando Villalobos en su oficina mientras gritaba. Esto es una mentira. Me están difamando. Tengo abogados. Pero los números no mentían. Los documentos no mentían. La verdad no mentía. Carlos observaba desde lejos con Elena y Sofía a su lado. Lo hiciste, papi. Salvaste la escuela, dijo Sofía abrazándolo. No fui yo solo. Tuve ayuda, mucha ayuda. El padre Ramírez salió de la escuela devastado, traicionado, engañado por años. Vio a Carlos y caminó hacia él. Carlos, yo no sabía. Te juro que no sabía nada. Lo sé, padre. Y eso es lo importante,
que su corazón era puro aunque fue usado. Gracias. Gracias por exponerlo, por salvar nuestra escuela, por tener el valor que yo no tuve. No fue valor. Fue fe. Fe en que la verdad importa, en que la justicia existe, y en que alguien está de nuestro lado. El padre Ramírez lo miró y sonrió a través de sus lágrimas. Has cambiado, Carlos. Ya no eres el hombre que solo creía en la ciencia. No. Ahora creo en algo más grande, algo que incluye la ciencia pero va más allá. Algo que finalmente puedo llamar fe. Y en ese momento Carlos sintió una presencia. Miró a su lado y vio a Jesús parado ahí, invisible para los demás pero claro como el día para Carlos. Sonriendo con orgullo, con amor, con aprobación. Bien hecho, hijo fiel. Carlos sonrió. Y por primera vez en su vida se sintió completo. Científico y creyente, racional y espiritual, humano y divino, todo a la vez. Porque finalmente entendió que no eran opuestos sino complementos. Dos lados de la misma verdad. La verdad de Dios. 2 meses después Carlos regresó al Liceo San Agustín. Pero no como el mismo hombre. Era diferente, profundamente transformado. Los estudiantes lo notaron de inmediato. Profesor Méndez, usted se ve diferente, dijo Ana en su primera clase. ¿Diferente cómo? No sé, más tranquilo. Como si finalmente encontrara algo que estaba buscando. Carlos asintió. Sí, encontré algo. Esa primera clase fue diferente. Carlos comenzó como siempre. Hoy hablaremos de la evolución, de cómo la vida cambió durante millones de años a través de mutaciones, selección natural, adaptación. Los estudiantes escuchaban, pero Carlos notó algo. Ya no había tensión, ya no había miedo, solo curiosidad genuina. Pero antes de comenzar quiero aclarar algo que debía haber dicho hace años. Todos se inclinaron hacia adelante expectantes. La evolución es real. Es un hecho científico comprobado por evidencia fósil, genética, anatomía comparada. Pero, pausó deliberadamente. La evolución no niega a Dios. De hecho, para mí ahora prueba su existencia. Porque un proceso tan elegante, tan preciso, tan perfectamente diseñado para crear complejidad a partir de simplicidad, no puede ser solo azar. El salón quedó en silencio absoluto. ¿Está diciendo que Dios usó la evolución? Martín habló lentamente. Estoy diciendo que la ciencia explica el cómo, pero no el por qué. La evolución explica cómo cambiamos, pero no por qué existimos. Y esa pregunta del propósito, solo puede ser respondida por algo más grande que la ciencia. ¿Por Dios? Preguntó Ana. Sí, por Dios. Un murmullo recorrió el salón como electricidad. Pero profesor, usted siempre nos dijo que no había evidencia de Dios. Y me equivoqué. O más bien estaba incompleto. Nunca estuve equivocado sobre la ciencia, solo estaba equivocado al pensar que la ciencia era todo. Estaba buscando el tipo equivocado de evidencia, buscaba pruebas científicas, medibles, cuantificables. Pero Dios no es un experimento, es una experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Preguntó una estudiante desde atrás. Carlos pensó en Sofía, en su muerte, en su resurrección, en el extraño de la iglesia, en la paz que ahora sentía constantemente. Una experiencia de amor, de propósito, de justicia, de verdad que va más allá de los números. Y para mí esa experiencia fue tan real, tan innegable, que ya no puedo ignorarla. Los estudiantes procesaban. Algunos confundidos, otros emocionados, otros escépticos como él había sido. ¿Entonces ahora es creyente? Preguntó Martín directamente. Sí, pero no dejé de ser científico. Ambas cosas pueden coexistir. De hecho, deben coexistir, porque ambas buscan la verdad. Y la verdad siempre conduce al mismo lugar. ¿A Dios? Preguntó Ana. ¿A Dios? Esa tarde el padre Ramírez lo llamó a su oficina. Carlos, he escuchado sobre tu clase de hoy. Y, Carlos se puso nervioso. ¿Causé problemas? No, al contrario. Causaste esperanza. Los estudiantes están hablando, preguntando, buscando. Es exactamente lo que esta escuela necesita. Carlos exhaló con alivio profundo. Tengo una propuesta. ¿Qué te parecería enseñar una nueva clase? Una que combine ciencia y teología, que explore las grandes preguntas. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Pueden la ciencia y la fe trabajar juntas? Carlos sintió emoción creciendo en su pecho. Me encantaría. ¿Pero quién enseñaría conmigo? Necesitaría a alguien con formación teológica.
Ya pensé en eso. Hay un nuevo profesor. Llegó hace una semana. Se ofreció a enseñar religión, pero también tiene formación en filosofía de la ciencia. Es perfecto. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús Navarro. Carlos sintió su corazón detenerse completamente. ¿Jesús? Sí. Hombre extraordinario. Tiene una manera de explicar las cosas que, no sé, es como si pudiera ver dentro de tu alma. ¿Lo conoces? Carlos sonrió sabiendo exactamente quién era. Sí, lo conozco muy bien. La primera clase conjunta fue una revelación absoluta. Carlos enseñaba la ciencia, Jesús enseñaba la teología, y juntos mostraban cómo ambas se entrelazaban perfectamente. Miren el ADN, decía Carlos señalando un diagrama. 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, combinadas en secuencias específicas para crear todo el código genético de la vida. Y ahora piensen en un lenguaje, cualquier lenguaje, continuaba Jesús. Tiene símbolos que se combinan para crear significado, ¿verdad? Los estudiantes asentían fascinados. El ADN es un lenguaje, un código. Y todos los códigos tienen un autor. Nadie encuentra un libro y asume que se escribió solo. ¿Por qué entonces encontramos el código más complejo del universo y asumimos que no tiene autor? Las mentes de los estudiantes explotaban con nuevas posibilidades. ¿Está diciendo que Dios escribió nuestro ADN? Preguntó Martín. Estoy diciendo que la probabilidad de que un código surja sin un codificador es estadísticamente imposible. Y la ciencia, si se sigue honestamente, apunta hacia un diseñador. Pero la evolución, comenzó Ana. La evolución es el proceso, interrumpió Carlos. Dios es el programador. El código puede mutar, puede cambiar, puede adaptarse, pero el sistema mismo, el hecho de que haya un sistema, eso apunta a inteligencia. Los estudiantes quedaban fascinados clase tras clase. Carlos y Jesús enseñaban no solo ciencia, no solo religión, sino verdad integrada, completa, hermosa. Mostraban cómo el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, gritaba diseño, propósito, intención divina. Y los estudiantes cambiaban. Algunos que eran ateos comenzaron a cuestionar sus certezas. Algunos que eran creyentes ciegos comenzaron a pensar críticamente. Y todos, absolutamente todos, comenzaron a buscar la verdad completa, no solo fragmentos convenientes. Una tarde, después de clase, Carlos se quedó solo con Jesús. Gracias por todo. Por salvar a mi hija, por abrirme los ojos, por darme propósito. Jesús sonrió. No me agradezcas a mí. Agradece a tu propia valentía para cuestionar, para buscar, para aceptar que estabas equivocado. Equivocado o incompleto. Incompleto. Esa es mejor palabra. Nunca estuviste equivocado sobre la ciencia, Carlos. Solo estabas equivocado al pensar que la ciencia era todo. ¿Y ahora? Ahora eres completo. Científico y creyente, racional y espiritual. Y eso te hace poderoso, porque puedes hablar ambos idiomas, ciencia y fe, y mostrar que no son enemigos sino aliados en la búsqueda de la verdad. Carlos sintió lágrimas de gratitud. ¿Te quedarás? ¿Enseñando aquí? Jesús negó suavemente. Mi tiempo aquí es limitado, pero dejé algo más valioso que mi presencia. ¿Qué? Te dejé a ti. Un maestro que ahora puede guiar a otros como yo te guié. Y esa es la verdadera victoria. Y Carlos supo que Jesús tenía razón. Su misión no era solo aprender sino enseñar. No solo ciencia sino verdad completa para la próxima generación que necesitaba ambas para navegar un mundo que constantemente preguntaba, ¿qué es real? Y él, finalmente, tenía la respuesta. 6 meses después la transformación de Carlos era completa y visible para todos. Ya no era solo el profesor de biología. Era el profesor que unía mundos. Su nueva clase, Ciencia y Fe, la búsqueda de la verdad, se había vuelto la más popular de la escuela. Estudiantes de todos los grados querían tomarla. Incluso padres pedían permiso para asistir como oyentes. Una tarde, durante una de estas clases, un estudiante nuevo levantó la mano. Se llamaba David, recién transferido de otra escuela. Era conocido por ser agresivamente ateo, confrontacional. Profesor Méndez, con todo respeto, esto me suena a lavado de cerebro religioso disfrazado de ciencia. El salón se tensó. Todos miraron a Carlos esperando su reacción. Carlos sonrió. No con condescendencia sino con comprensión genuina. David, hace un año yo habría dicho exactamente lo mismo. ¿Y qué cambió?
Desafió David. Experimenté algo que mi ciencia no podía explicar. Mi hija murió durante 30 minutos y volvió sin daño cerebral. Y eso me obligó a cuestionar no la ciencia, sino mis suposiciones sobre qué puede y qué no puede existir. Pero una sola experiencia anecdótica no es evidencia científica. Tienes razón. No lo es. Pero tampoco es evidencia de que no pasó. La ciencia estudia lo repetible, lo medible. Pero hay realidades que existen fuera de ese marco. El amor, por ejemplo. No puedes medirlo en un laboratorio, pero existe. El amor es solo química cerebral, dopamina, oxitocina. Eso explica el mecanismo, no la experiencia. Puedes explicar cada nota de una sinfonía científicamente, frecuencias y vibraciones. Pero eso no captura la belleza de la música. Hay diferentes niveles de verdad, David. Y la ciencia solo accede a uno de ellos. David frunció el ceño, pero no respondió inmediatamente. Jesús, sentado al frente, habló. David, déjame preguntarte algo. ¿Amas a tu madre? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo sabes? Porque lo siento. Ah, entonces confías en tu experiencia subjetiva para esa verdad, pero no para otras verdades. ¿Por qué? David abrió la boca, pero no salió nada. La ciencia es maravillosa, continuó Jesús, pero tiene límites. No puede decirte que es correcto o incorrecto, que es bello o feo, que tiene sentido o propósito. Para esas preguntas necesitas filosofía, ética, teología. Necesitas fe. Pero la fe es creer sin evidencia. No, Carlos negó. La fe es confiar basándose en experiencia y evidencia acumulada. Yo tengo fe en que el sol saldrá mañana porque siempre lo ha hecho. Tengo fe en que las leyes físicas seguirán funcionando porque nunca han fallado. Y ahora tengo fe en Dios porque experimenté su intervención directamente. David procesaba lentamente. Entonces, ¿me están diciendo que puedo ser científico y creyente? No solo puedes, deberías, respondió Carlos. Porque ambos buscan la verdad. Y la verdad, toda la verdad, requiere ambas herramientas. Después de clase David se acercó a Carlos. Profesor, mi padre murió el año pasado de cáncer. Oré todos los días para que se sanara. Nunca pasó. Por eso dejé de creer. Carlos sintió profunda compasión. Lo siento, David. Entiendo ese dolor y esa rabia. Entonces, ¿por qué su hija se sanó y mi padre no? No lo sé. Honestamente no lo sé. Y esa es quizás la pregunta más difícil de la fe. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? No tengo una respuesta que te satisfaga completamente. Entonces, ¿de qué sirve Dios? Dios no es una máquina dispensadora de milagros. A veces interviene de maneras obvias, a veces de maneras invisibles, y a veces su respuesta es no. Pero incluso cuando no entendemos, podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. Eso suena a excusa. Lo sé. Yo también lo pensaba. Pero luego me di cuenta de algo. Si Dios siempre hiciera lo que queremos, no sería Dios, sería nuestro sirviente. Y un Dios que solo hace lo que queremos no es digno de adoración. David lloró silenciosamente. Extraño a mi padre. Y siempre lo extrañarás. El dolor no desaparece, pero puede transformarse. Puede convertirse en amor, en memoria, en propósito. Tu padre quería que fueras feliz, ¿verdad? Sí. Entonces honra su memoria siendo feliz, buscando verdad, viviendo con propósito. Esa es la mejor manera de mantenerlo vivo. David asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias, profesor. Voy a pensar en todo esto. Cuando David se fue, Jesús apareció junto a Carlos. Lo hiciste bien. Él va a encontrar su camino. ¿Lo hará? Sí. Pero tomará tiempo. La fe no es un interruptor que se enciende instantáneamente. Es un viaje, a veces largo y doloroso. Pero Él llegará. ¿Cómo lo sabes? Jesús sonrió. Porque planté una semilla en su corazón hoy a través de ti. Y esa semilla crecerá. Esa noche en casa, Carlos escribía en su diario, algo que había comenzado a hacer desde su transformación. He aprendido que la ciencia y la fe no son enemigas. Son como dos ojos. Con uno solo puedes ver, pero con ambos tienes profundidad, perspectiva, verdad completa. La ciencia me enseñó el cómo. La fe me enseñó el por qué. Juntas me dieron sentido. Y ahora mi propósito es enseñar a otros lo que me tomó 45 años aprender, que podemos buscar verdad sin miedo, que podemos cuestionar sin perder fe, y que podemos creer sin abandonar la razón.
porque al final, toda verdad viene de la misma fuente. Y esa fuente es Dios. Cerró el diario y miró una foto en su escritorio. Sofía, Elena y él, sonriendo. Felices. Completos. Y supo que su vida, finalmente, tenía sentido verdadero. 5 años después. Carlos Méndez tenía 50 años. Su cabello mostraba más gris, pero sus ojos brillaban con una paz que nunca había tenido en su juventud. La clase Ciencia y Fe se había expandido. Ahora había un programa completo, con varios profesores enseñando en diferentes niveles. Y otras escuelas, incluso universidades, habían adoptado el modelo. Carlos había escrito un libro, El científico que encontró a Dios, un viaje de la certeza a la fe. Se había convertido en bestseller, traducido a 15 idiomas, cambiando vidas alrededor del mundo. Pero lo más importante no eran los logros externos. Era la transformación interna que continuaba profundizándose. Un día recibió una invitación. La Universidad Nacional quería que diera una conferencia magistral, Ciencia y Fe en el siglo XXI, enemigos o aliados. El auditorio estaba lleno. 1000 personas. Estudiantes, profesores, científicos, teólogos, escépticos, creyentes, todos curiosos por escuchar al famoso profesor ateo que encontró a Dios. Carlos subió al escenario sintiendo mariposas en el estómago, algo que no había sentido en años. Respiró profundo y comenzó. Hace 10 años yo estaba sentado donde muchos de ustedes están ahora. Era un científico convencido de que la ciencia era la única fuente de verdad. Dios era, para mí, una superstición obsoleta. La fe era debilidad intelectual. Y cualquiera que creyera en lo sobrenatural era simplemente ignorante o estúpido. Pausó, dejando que las palabras penetraran. Estaba equivocado. No sobre la ciencia es verdadera y maravillosa. Estaba equivocado sobre los límites de la ciencia. Clic. La pantalla mostró una imagen del universo. La ciencia me enseñó que el universo tiene 14.000 millones de años. Que surgió de una singularidad. Que está perfectamente ajustado para permitir vida. Si la constante gravitacional fuera un 1% diferente, no existiríamos. Si la fuerza nuclear fuera ligeramente distinta, no habría átomos. Las probabilidades de que esto sea coincidencia son astronómicamente imposibles. Clic ADN en espiral. La ciencia me enseñó que el ADN contiene 3.000 millones de pares de bases codificando información específica. Información que crea vida consciente. Y toda información, todo código, tiene una fuente inteligente. Clic, una foto de Sofía en el hospital. Pero la ciencia no pudo explicar por qué mi hija volvió de la muerte después de 30 minutos. Los médicos lo llamaron imposible. Los neurólogos no podían explicar cómo no tenía daño cerebral. Y yo, el científico, tuve que enfrentar una realidad que mi ciencia rechazaba. Los milagros existen. El auditorio estaba en absoluto silencio. Y ahí comenzó mi viaje. No de abandonar la ciencia, sino de expandir mi búsqueda de verdad. Aprendí que hay diferentes tipos de conocimiento. Está el conocimiento científico, medible, repetible, objetivo. Pero también está el conocimiento experiencial, el amor, la belleza, el propósito, el significado. La ciencia no puede tocar estas realidades, pero son tan reales como los átomos. Clic, Einstein. Einstein dijo, la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Tenía razón. Necesitamos ambas. La ciencia nos dice cómo funciona el universo. La fe nos dice por qué existe. Juntas nos dan la imagen completa. Un hombre en la audiencia levantó la mano. Profesor, ¿está diciendo que debemos abandonar el método científico? No. Absolutamente no. El método científico es invaluable. Lo que digo es que tiene límites. No puede responder preguntas sobre moralidad, propósito, significado. Para esas preguntas necesitamos otras herramientas, filosofía, ética, teología. Otra mano. ¿Y qué hay de la evolución? ¿La rechaza ahora? Para nada. La evolución es un hecho. Pero ahora la veo como el método de Dios para crear diversidad y complejidad. Dios no es mago que hace aparecer especies de la nada. Es un artista paciente que usa procesos naturales para crear belleza. Una mujer mayor habló. Mi hijo es científico y ateo. Dice que la ciencia ha probado que Dios no existe. ¿Qué le diría? Carlos sonrió con compasión. Le diría que la ciencia no puede probar que Dios no existe, así como no puede probar que sí existe.
Dios está fuera del alcance del método científico. Es como tratar de usar un termómetro para medir el amor. La herramienta simplemente no está diseñada para esa medición. ¿Entonces es solo fe ciega? No. Es fe informada, basada en evidencia filosófica, experiencia personal, y sí, en algunos casos, en lo que solo puede llamarse milagro. Mi fe no es ciega. Veo el diseño en el universo, siento la presencia en mi vida, experimento la transformación en mi corazón. Eso es evidencia, solo que no del tipo que un microscopio puede detectar. La conferencia continuó por 2 horas. Preguntas, debates, lágrimas, revelaciones. Al final, muchos se acercaron. Algunos para agradecer, otros para discutir, otros simplemente para compartir sus propias luchas entre ciencia y fe. Un joven estudiante de física se acercó con lágrimas en los ojos. Profesor, he estado atormentado durante años. Amo la ciencia, pero también siento algo espiritual que no puedo explicar. Pensé que tenía que elegir uno u otro. No tienes que elegir. Puedes tener ambos. De hecho, creo que debes tener ambos para ser completamente humano. ¿Cómo empiezo? Empieza con honestidad. Admite que no lo sabes todo, que hay misterio, y luego busca con mente abierta. Lee, investiga, ora, experimenta. La verdad no teme a la investigación honesta. El joven asintió, transformado. Esa noche, en su hotel, Carlos recibió un mensaje de texto. De Jesús, aunque el número era desconocido. Estoy orgulloso de ti. Has cumplido tu propósito. Ahora otros continuarán lo que comenzaste. Bien hecho, hijo fiel. Carlos sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que Jesús seguía ahí, invisible pero presente, guiándolo, sosteniéndolo. Respondió simplemente, gracias por nunca abandonarme. La respuesta llegó inmediata, nunca lo hice. Nunca lo haré. Años más tarde, en su oficina del Liceo San Agustín, Carlos tenía ahora 55 años. Sofía, su hija, tenía 22 y estudiaba medicina. Quería ser doctora para ayudar a otros como los doctores la habían ayudado a ella. Pero más que eso, quería estudiar los casos médicamente inexplicables, los milagros. Papi, acabo de leer tu libro por 3ª vez, dijo Sofía visitándolo una tarde. Cada vez encuentro algo nuevo. ¿Cómo qué? Esta vez me di cuenta de algo. No solo cambiaste tú. Yo cambié. Mamá cambió. Tus estudiantes cambiaron. Es como si ese momento en el hospital creara ondas que siguen expandiéndose. Carlos asintió. Así funciona la verdad. Una persona transformada transforma a otras. Y esas personas transforman a más. Es exponencial. ¿Alguna vez dudas? ¿Alguna vez piensas que tal vez todo fue coincidencia? Carlos sonrió. Todos los días tengo momentos de duda. La fe no es ausencia de duda, es elección de confiar a pesar de la duda. Pero luego recuerdo tu rostro cuando volviste, la paz que sentí en esa iglesia, las vidas que han cambiado. Y sé que fue real. Te amo, papi. Gracias por enseñarme que puedo ser científica y creyente. Eres más sabia que yo a tu edad. Me tomó 45 años aprender eso. Sofía se fue y Carlos se quedó solo en su oficina. En la pared había fotos. Estudiantes graduados, ahora científicos, médicos, profesores, todos buscando verdad con ambas herramientas, razón y fe. Había cartas enmarcadas. De ateos que encontraron a Dios. De creyentes ciegos que aprendieron a pensar. De personas en el medio que finalmente encontraron paz. Y en su escritorio, su viejo libro de biología. El que había enseñado durante 20 años con arrogancia y certeza absoluta. Ahora tenía notas en los márgenes, escritas con tinta diferente. Junto a la evolución explica el origen de las especies había escrito, y Dios explica el origen de la evolución. Junto a la vida surgió por procesos químicos había escrito, procesos químicos diseñados por una mente infinita. Junto a no hay evidencia de diseño inteligente había escrito, hay evidencia por todas partes y miras con ojos abiertos. Carlos cerró el libro y miró por la ventana. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. Belleza inexplicable por química sola. Belleza que apuntaba a un artista. Cerró los ojos y oró, algo que ahora hacía naturalmente. Gracias por romper mi arrogancia. Gracias por mostrarme que no lo sabía todo. Gracias por usar la muerte de mi hija para darme vida. Y gracias por permitirme pasar estos años enseñando a otros lo que me enseñaste, que la verdad no tiene que elegir entre ciencia y fe,
porque ambas vienen de ti. Abrió los ojos y vio algo. En el reflejo de la ventana, una figura parada detrás de él. Jesús. Sonriendo. Carlos no se volteó. No necesitaba hacerlo. Sabía quién era. ¿Vienes a despedirte?, preguntó Carlos suavemente. Vengo a decirte que tu trabajo aquí está casi completo. Pero no temas. Otros continuarán. ¿Moriré pronto? Todos morimos. Pero tú vivirás primero. Plenamente. Con propósito. Y cuando llegue ese día, estarás listo. Sin miedo. Sin duda. Sabiendo que la muerte no es el fin sino una puerta. ¿Una puerta a qué? A todo lo que tu ciencia intentó explicar pero nunca pudo. A todo lo que tu fe vislumbró pero nunca vio completamente. A mí. A la verdad completa, sin velo, sin sombra. Carlos sintió lágrimas de alegría, no de tristeza. Estoy listo. Lo sé. Por eso vine. Para decirte que lo hiciste bien. Que tu vida importó. Que tus estudiantes recordarán. Y que tu legado continuará mucho después de que te vayas. ¿Qué legado? Que la búsqueda de la verdad, honesta y valiente, siempre conduce a mí. Que la ciencia y la fe no son enemigas sino hermanas. Y que un hombre humilde que admite que no sabe todo es más sabio que 1000 expertos que creen saberlo todo. La figura se desvaneció lentamente. Adiós, Carlos. Hasta que nos volvamos a ver. Donde toda pregunta tendrá respuesta. Donde toda lágrima será enjugada. Donde ciencia y fe finalmente se fusionarán en perfecta comprensión. Hasta entonces, susurró Carlos. Y se quedó solo en su oficina, pero no solitario. Nunca solitario. Porque ahora sabía, con absoluta certeza, que nunca había estado solo. Ni en su arrogancia. Ni en su duda. Ni en su transformación. Dios siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que Carlos abriera los ojos, no solo los de la razón, sino los del corazón. Y ahora, finalmente, Carlos veía con ambos. Y la vista era hermosa. Epílogo. 10 años más tarde, el Liceo San Agustín celebraba su centenario. Miles de exalumnos regresaron. Y en el centro del patio había una estatua nueva. Carlos Méndez. De pie. Con un libro de biología en una mano y una Biblia en la otra. Sonriendo. La placa decía, Carlos Méndez. 1980 a 2035. Profesor. Científico. Creyente. Quien nos enseñó que la verdad no teme preguntas. Que la ciencia no teme a Dios. Y que la fe no teme a la razón. Porque todas vienen de la misma fuente, la verdad eterna. Sofía, ahora doctora y profesora, estaba parada frente a la estatua con sus propios hijos. Abuelito era especial, ¿verdad, mami?, preguntó su hijo de 8 años. Sí, pero no porque fuera perfecto, sino porque fue valiente. Valiente para cambiar de opinión. Valiente para admitir que estaba equivocado. Valiente para buscar verdad aunque doliera. ¿Tú lo conociste cuando cambió? Sí. Yo fui parte de por qué cambió. Cuando tenía 12 años me ahogué y morí. Pero Dios me trajo de vuelta. Y eso transformó a tu abuelito. ¿Dios es real, mami? Sofía sonrió, las mismas palabras que su padre le había dicho años atrás. Tan real como tú y yo. Pero no lo encontrarás en un microscopio. Lo encontrarás en tu corazón, en el amor, en la belleza, en los milagros pequeños y grandes. Y cuando lo encuentres, tu vida nunca será la misma. El niño asintió, procesando. Y en ese momento, Sofía sintió algo. Una presencia cálida, familiar. Miró a su alrededor pero no vio a nadie inusual. Solo familias, estudiantes, celebración. Pero supo que su padre estaba ahí, no físicamente, pero espiritualmente. Sonriendo. Orgulloso. En paz. Y junto a él, esa figura que ella había visto cuando tenía 12 años. El hombre de blanco con ojos que veían todo. Jesús. También sonriendo. También orgulloso. Porque el legado continuaba. La verdad seguía expandiéndose. Y generación tras generación aprendería lo que Carlos Méndez aprendió. Que puedes ser científico y creyente. Que puedes buscar verdad sin miedo. Que puedes cuestionar sin perder fe. Y que al final, toda búsqueda honesta de la verdad conduce al mismo lugar. A Dios. Al creador de la ciencia. Al autor de la fe. A la verdad que une todo. Esta historia no es solo ficción.
Es la historia de miles de científicos a lo largo de la historia que encontraron a Dios precisamente a través de su ciencia. Isaac Newton, Albert Einstein, Francis Collins, John Polkinghorne, hombres y mujeres brillantes que descubrieron que cuanto más estudiaban el universo, más veían la firma del Creador. Si eres científico y ateo, no tengas miedo de cuestionar. La verdad nunca teme a la investigación honesta. Si eres creyente que teme a la ciencia, no tengas miedo de aprender. Dios no es amenazado por el conocimiento. Él lo creó. Y si estás en el medio, confundido, buscando, no te rindas. Porque la verdad existe. Y te está esperando. Con los brazos abiertos.